Bueno, vamos a tratar de concluir con las 7 palabras. En esta ocasión vamos a ver la sexta, que es, digamos, la primera parte, podría decir, porque pienso que la última frase tiene que ver con la siguiente, pero vamos a verla en esas dos partes, ¿no? Entonces sería en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. No vamos a estudiar todo el texto, solamente vamos a encontrarnos para que podamos ver en qué contexto lo dice, que podamos entender lo que está pasando, ¿no? Dice Juan capítulo 19, versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? El Evangelio de Juan nos relata a Jesús clamando otra vez, y esta vez menciona o dice o exclama o clama allí diciendo: consumado es. Y aunque el resto de los evangelios no nos están presentando o nos reportan esta misma palabra, porque solamente Juan es el que lo dice, sí nos dicen que exclamó a gran voz. Es decir, Juan sí dice que Jesús dijo consumado es, pero el resto de los evangelios solamente reportan que había dado una gran voz y después expiró. Por ejemplo, en el caso de Marcos capítulo 15, versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y quiero que noten cómo es que antes de expirar está sucediendo eso, ¿no? Está levantando su voz otra vez. Mateo capítulo 27, versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo se refiere a ese momento en el que Jesús murió como entregó el Espíritu. Después dice en Lucas capítulo 23, versículo 46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, tomando en cuenta que los 4 evangelios están hablando del mismo, son textos en paralelo, están hablando de la misma situación, nosotros podemos decir que Jesús, antes de morir o de entregar el espíritu, como lo dicen los diferentes evangelios, podremos llegar a la intención. Yo no puedo asegurarlo, pero creo que podemos llegar a esa conclusión de que en realidad dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, si hacemos un paralelo de todo lo que está sucediendo, en realidad Jesús, estas fueron sus últimas palabras. Solo que en esta ocasión vamos a ver lo que dice Juan. Cuando él clamó, de sus últimas palabras, cuando él clamó a gran voz, una de las cosas que dijo es: consumado es. ¿Sí? Algunos piensan que cuando Jesús dijo: tengo sed, ustedes recuerdan, fue la vez pasada, aunque ya lo estudiamos, algunos piensan que cuando Jesús dijo esto no es porque en realidad ya quería saciarse, aunque era cierto. Él lo que deseaba era mojar su boca para poder pronunciar en voz fuerte y clara estas últimas palabras. O sea, en realidad Jesús no quería no sufrir. Creo que hay una necesidad de hacernos notar que aún en ese trabajo de decir todavía sus últimas palabras, él quería tener humectada la boca para poder decirlas con una voz fuerte y clara, cosa que para ese momento no era posible. Ya llevaba bastantes horas derramando sangre frente al sol, bastante tiempo ya deshidratado. Era imposible que él todavía pudiera establecer algún tipo de palabra, ¿no? Sin embargo, él dice, cuando dice tengo sed, es probable que él lo que deseaba más es poder decir las últimas palabras antes de expirar, antes de entregar su espíritu, estas palabras con una voz clara y fuerte. Entonces eso habla de la importancia de estas palabras, ¿eh? De inicio, esto nos está mostrando que Jesús quería que estas palabras quedaran claras, que fueran
parte de eso. Si Jesús hubiera quedado sin voz para ese momento, estaríamos estudiando solamente 5 palabras. Pero todavía faltan 2 palabras. Y creo que por esta razón es que debemos prestarle la mayor importancia. No es que los demás no tengan importancia, sino porque aún Jesús se esforzó todavía para poder expresar estas últimas palabras. Entonces, la gran diferencia es que cuando él dijo, tengo sed, eso parecía una voz que clamaba en desesperación, evidentemente, pero yo creo que en esta vez, en lugar de ser un grito de angustia, sus labios estaban pronunciando un grito de victoria. Por eso creo que era importante que Jesús pudiera decirlo con claridad, porque estas palabras ya no eran para Jesús como que una palabra de angustia todavía, sino una palabra de victoria. Por eso es que esta palabra es una palabra de victoria. Esta sexta palabra es una palabra de victoria. Arthur W. Pink dice, no era un grito desesperado de un mártir, ¿sí? Tampoco era una expresión de alivio por la conclusión de sus sufrimientos. No era un último suspiro para terminar. No, era una declaración de parte del Redentor Divino de que todo lo que se tenía que hacer se había cumplido, que todo lo que se tenía que cumplir en su misión en esta tierra se había cumplido, que todo lo que la ley pedía al hombre para estar bien con Dios se había satisfecho en la cruz, que el precio completo para nuestra redención se había pagado por completo. O sea, no se había dejado absolutamente ni un centímetro cuadrado, una pulgada, un espacio inimaginable, milimétrico, de algo que faltara. Fue consumado, fue concluido, ¿sí? Pero ¿qué significa consumado es? Esta palabra es una palabra que en realidad es difícil de tratar en una sola sesión. Es muy difícil que nosotros podamos llegar a la profundidad de lo que esto es, porque incluso el príncipe de los predicadores, que así se le apodaba a Charles Spurgeon, decía que esta palabra era como una gota de tinta en un océano de significado. Es decir, era una palabra cuyo significado era tan vasto y tan profundo que es muy difícil poder llegar a las profundidades de lo que eso significa. Pero eso no significa que no podamos tener luz sobre aquellas cosas más importantes que Dios quería que nosotros supiéramos. Entonces, la frase consumado se traduce en una sola palabra griega, es decir, lo que es para nosotros una frase, en realidad es una sola palabra en el griego. No son 2, es una sola palabra en griego que significa ahí, que es del vocablo tetelestai, perdón. Es difícil pronunciar estas. Y significa todo está cumplido, todo se ha cumplido. En ese sentido se está conjugando en tiempo perfecto. ¿Y por qué tengo que decir esto? Aunque es algo técnico, la realidad es que ese tiempo perfecto describe un evento que, habiendo sido completado en el pasado, todavía tiene resultados permanentes en el presente. O sea, lo que se hizo una vez fue suficiente para tener todavía un resultado hasta el día de hoy. O sea, no es, por ejemplo, cuando uno, no sé, pues alguna película, quizás algún libro, una moda de ropa, ¿sí? Son cosas que fueron impactantes en su momento, pero al pasar el tiempo dejaron de serlo. Tuvo que llegar a algo a reemplazarlo, ¿sí? Quizás nos gustaba un modelo de un vehículo y ahora no vemos que el vehículo sea así. Ahora los coches son totalmente diferentes, y entonces viene a tomar el lugar que tenía otra cosa. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Cuando Jesús dijo consumado es lo que él estaba diciendo es que todo se había cumplido, ¿sí? Que ya eso que se había hecho había sido completamente hecho, sin faltarle absolutamente nada, de tal manera que el resultado de ello traía todavía beneficio hasta el día de hoy, y lo va a seguir teniendo mientras este mundo siga en vida, mientras este planeta siga registrando vida humana, ¿no? Entonces, este poder del Evangelio seguirá teniendo poder hasta el último momento.
Entonces, en ese sentido, tiempo está conjugado en tiempo perfecto por eso, porque ha sido completado en un tiempo pasado, pero todavía sigue teniendo beneficios permanentes. Y también está hecho en voz pasiva, porque en ese caso nosotros estamos siendo beneficiados de algo que nosotros no hicimos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué se había consumado? Porque ya sé, yo ya sé que el Señor dijo, consumado es, y ya sé que esto significa algo hecho de una sola vez y para siempre, no requiere de volverse a repetir, no requiere de que alguien más haga. Miren, una de las cosas que pasa con la salvación es que mucha gente piensa que esto es como una sinergia. Si saben, lo que es la sinergia es la participación de dos fuerzas para poder conseguir que algo se mueva, ¿sí? En este caso, nuestra salvación o la salvación del hombre no es una sinergia. No es que el Señor hizo el 95% en la cruz y el 5% restante está en manos del hombre. No, ni siquiera un 1% está en manos de hombre. Cuando dice Jesús que consumado fue, significa que fue completado. Significa que no hay nada más que se pueda añadir, que no hay nada más que se pueda agregar, porque lo que Él hizo fue perfecto, lo que Él hizo fue suficiente. Entonces, cuando yo sé que hizo esto, la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hizo suficiente? ¿Qué es lo que consumó? Y uno puede decir, bueno, pues se cumplieron las profecías. Probablemente en ese momento lo que se cumplió era todo lo que estaba escrito y debía cumplirse. Pero, por ejemplo, vemos el Salmos 41:9, la traición de Judas ya se había cumplido, el abandono de sus discípulos del Salmo 31:11 se había cumplido, las falsas acusaciones del Salmo 35:11 se había cumplido, el silencio ante los jueces de Isaías 53:7 se había cumplido, las pruebas de su inocencia de Isaías 53:9 ya se habían cumplido, su inclusión entre los transgresores de Isaías 53:12 y la oración por sus enemigos de Isaías 53:12 se había cumplido. El escarnio de la multitud de Salmos 109, versículo 25 se había cumplido. El desamparo de Dios del Salmo 22 y los insultos de los soldados y las suertes echadas por sus ropas se habían cumplido. Su sed del Salmo 69, versículo 21 se había cumplido. La presentación de su espíritu en las manos del Padre se estaba cumpliendo. Pero la herida de una lanza de Zacarías 12:10 todavía no se cumplía. La preservación de sus huesos en el Salmo 34:20 todavía no se cumplía. Su sepultura en la tumba de un hombre rico todavía no se cumplía. La resurrección todavía no se cumplía. En sí, él todavía no moría. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es, todavía no moría. Y su muerte era necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos. O sea, nosotros tenemos que entender que Jesús tenía que morir para poder completar, porque si Él se refería a que en ese momento ya todo estaba cumplido, entonces como para qué iba a morir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya lo cumplí, ya puedo bajar de la cruz, envía ángeles, como pasó en el Getsemaní, envía un ángel que me fortalezca y que me anime, ¿no? No, ya, o sea, Él en realidad iba a la muerte, ¿sí? Es más, la resurrección era necesaria para poder tener el perdón de pecados, como dice 1 Corintios 15:17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Así que, aunque Jesús haya dicho que había sido consumado, la realidad es que todavía tenía que morir y todavía tenía que resucitar, porque si no, estaríamos todavía en nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿por qué dijo que todo se había cumplido si todavía no había muerto y todavía no había resucitado? Creo que lo que él se refería es a que él había terminado la obra que Dios le había encomendado. Cuando vemos ahí que dice en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Otra vez, él está diciendo, consumado es, o sea, yo he acabado, he concluido con la obra que tú me has mandado hacer. Entonces, si eso lo dijo allí, entonces ¿para qué iba a ir a la cruz? Si ya se había consumado. Todo esto, tanto lo que dijo en la cruz, era simplemente un reflejo de lo que iba a hacer por completo. O sea, Jesús no estaba haciendo nada incompleto. Jesús hizo todo perfectamente. Entonces, la realización del deseo de Dios era el anhelo de Jesús de cumplir con la gran satisfacción de hacer lo que Dios había mandado.
Por eso Él dice consumado es. Y es cierto, todavía no había muerto, pero su muerte y su sepultura e incluso su ascensión al cielo eran tan ciertas como la realidad de que Él estaba en la cruz. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que al final Jesús, estando en la cruz, podía decir consumado es, porque Él había acabado la obra que el Padre le había mandado a hacer. La cruz para nosotros es como un estandarte, la cruz para nosotros es como esa evidencia más fuerte de que allí se cumplió todos los requerimientos de la ley, que ahí se cumplió o se satisfizo la necesidad de justicia de Dios, de un Dios santo. En ese momento cuando Jesús dice consumado es, dice, está todo pagado. ¿Sí? Era necesario que Jesús lo dijera allí. ¿Se dan cuenta? Pudo haberlo dicho cuando resucitó. Pero en ese momento cuando resucitó, recuerden que solamente se presentó a un grupo de hombres. No se presentó a todos. Pero en la cruz Jesús tenía de público tanto creyentes como incrédulos. En la resurrección se presentó frente a mucha gente creyente, muchos de sus discípulos. Primero a los 12 y después a varios, dice el libro de Hechos. Pero Jesús quiso decir esas palabras en la cruz como una señal de victoria. ¿Sí? Nosotros debemos recordar o siempre tener en mente estas palabras. ¿Sí? Estas son una señal de victoria para el creyente. Cada vez que uno piense si en verdad es hijo de Dios, solamente tiene que recordar, porque miren, muchas de nuestras dudas respecto a que si somos creyentes o si hemos sido salvados tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Si lo que nosotros estamos haciendo es suficiente para ganar el cielo. Pero cuando vengan esas dudas o vengan esos pensamientos a nuestro corazón, lo primero que tenemos que recordar son estas palabras, consumado es. Porque esas palabras representan el que todo se hizo por completo. No fue un 95 contra 5, no fue un 50-50. ¿Sí? No se nos pidió en absoluto cooperar para ganar la salvación, porque Jesús en la cruz está diciendo, yo ya lo pagué todo. Consumado fue. Entonces ya no hay necesidad de que yo ponga un poquito, ni un granito de arena, como a veces se dice. ¿Por qué? Porque lo que yo estaría haciendo es diciendo, lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente. Y eso no es así. Entonces, de hecho, esta palabra que encontramos aquí de consumado es, se ha encontrado en algunos papiros o documentos muy antiguos que se utilizaba para hacer como recibos de impuestos, para indicar que se había hecho un pago total de una deuda. Es decir, esos recibos aparecen y dicen la palabra consumado es, para dar a entender que la deuda se había acabado, que la deuda se había consumado, ya no había nada más que cobrar, ya no había nada, había quedado nada pendiente. Entonces, eso es algo que sucedió en la cruz. Jesús está diciendo, en la cruz ya quedó saldada nuestra deuda, como dice Colosenses 2:13, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, como si fuera la boleta de deuda, diciendo, este hombre todavía tiene una deuda. ¿Y se acuerdan cuando vivíamos de la eternidad? Nuestra deuda era incalculable porque nuestra deuda no era contra un hombre, era contra un Dios eterno y santo, un Dios que debido a su eternidad debía ser pagado con eternidad. O sea, mi deuda era eterna y solamente un Dios eterno podía hacer el pago de esa deuda eterna. Por eso es que dice Pablo en Colosenses diciendo, en la cruz fue clavada el acta de los decretos que era en contra de nosotros, quitándola de en medio, ¿sí? Es decir, esa acta me negaba el acceso a Dios, porque yo no podía estar delante de un Dios santo. Y había una deuda que yo no podía pagar y mientras yo no la pagara, yo no podía estar delante de ese Dios santo. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, diciendo en la cruz, fíjense que no lo está diciendo en la resurrección, aunque la resurrección es un hecho muy importante que sella la realidad de la cruz. O sea, nosotros podemos decir que fue consumado, que es cierto que fue consumado porque hay una resurrección. ¿Sí? Si no hubiera una resurrección, nosotros seguimos en nuestros pecados, porque allí el que murió no fue suficiente para Dios. El ser como el Cordero de Dios para inmolarnos no fue suficiente. Fue imperfecto, entonces no lo recibió o no lo aceptó Dios como ese pago. Pero Pablo lo dice, fue quitada de en medio de nosotros y clavándola en la cruz.
¿Se dan cuenta? O sea, esa victoria de la cual Jesús dice consumado es, esa palabra de victoria tiene que ver con eso, porque fue clavado en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el poder de las tinieblas, el poder del príncipe, de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Y cuánta gente tiene temor aún de lo que los ángeles hacen, ¿no? O del poder que el diablo tiene, cuando en realidad no tiene ya ningún poder? Sobre todo en los creyentes ya no lo tiene, ¿sí? Porque dice que fue clavada esa acta de los decretos. Ya no hay nada que me impida ir delante de Dios. El acusador ya no puede decir, oye, acuérdate que este es tu deudor. Alguien ya pagó por mí, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver que esa consumación es real a través de la fe. Por eso dice la Escritura, en Hebreos, Jesús es el autor y consumador, otra vez ahí está la palabra, de nuestra fe, ¿sí? Jesús en la cruz trae una victoria que yo puedo conseguir a través de la fe. O sea, esa victoria que Jesús tiene en la cruz no fue solamente para sí mismo, sino que fue una victoria para nosotros. Y yo la puedo obtener a través de la fe. Es decir, si yo creo que Él pagó y que eso fue suficiente, entonces yo estoy poniendo en práctica esa verdadera fe. Y entonces el acta de decretos, esa boleta de deuda ya fue cancelada, ya fue quitada de en medio. Ya nadie puede decirme soy deudor. El acusador ya no puede decir yo soy deudor, porque alguien ya pagó por mí. Entonces ahí es donde aplica la fe. Yo creo que en algún momento ya les había hecho este ejemplo, ¿no? No sé, imagínense que tienen una deuda incalculable, una deuda que están imposibilitados de pagar. ¿Sí? La única manera sería vendiendo nuestra familia y quedaríamos a deber todavía mucho dinero. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si alguien que tú sabes que es rico, un Carlos Slim, oye, fíjate que te llamo, no, te llamo porque veo que tienes una deuda, pero ya fue saldada? ¿Cuántos de nosotros colgaríamos el teléfono y me iría a dormir tranquilamente sabiendo que eso ya fue pagado? La realidad es que no lo haríamos. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de saber que eso es cierto. Entonces voy al banco o voy a donde está la deuda y digo, oye, me hablaron que mi deuda fue saldada. Entonces la fe aplica desde el momento que yo digo, yo confío que cuando Él me dijo que fue consumado es que es cierto. Si yo estoy buscando, no, yo tengo que ver y asegurarme de que esto es cierto, entonces tú lo que estás diciendo, yo no confío que Jesús hizo todo. Tengo que yo verificarlo y tengo que yo ir a ver que esto sea cierto. Pero Pablo dice en Colosenses que esto ya sucedió. Y Pablo dice en Hebreo, bueno, el autor de Hebreos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él lo consumó en la cruz. Entonces, ahora, ¿yo cómo sé que esto fue real? O sea, que en realidad fue consumado. Primero, vemos a ciertas características alrededor de todo esto, de ese acontecimiento, y es que dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de dos partes y fue de arriba hacia abajo. Y ustedes, si leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que ese velo no era un velo de seda, ni siquiera es de las telas blackout que venden ahora, que, o sea, son gruesas, pero no tienen nada que ver. Estamos hablando de un grosor de la tela de unos 10 o 15 centímetros, ¿sí? de ese velo. Ese velo estaba dividiendo el lugar santísimo, es decir, en el templo o en el tabernáculo había el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? y el atrio y el lugar donde se hacían las ofrendas, ¿sí? En ese lugar santísimo estaba dividido por un velo que estaba de ese grueso. Ese velo lo que quería cubrir es toda luz que pudiera salir de allí. O sea, nadie podía notar que había algo adentro, porque el más mínimo rayo de luz que saliera mataba a cualquiera, porque esa era la gloria de Dios, ¿sí? Entonces no era posible que alguien pudiera entrar al lugar santísimo más que una vez al año el sacerdote. Y ese sacerdote tenía que limpiarse y hacer un sacrificio para poder tener acceso a ese lugar. Pero si ese sacerdote no estaba en condiciones, moría instantáneamente. No podía estar delante, ¿sí? Ese lugar santísimo representa el lugar, la presencia misma de Dios, ¿sí?
Cuando dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, está hablando que no lo rasgó un hombre, lo rasgó Dios. Ese velo que también tiene que ver con esa acta de decreto que estaba en medio, impidiéndome el paso, fue rasgado de arriba hacia abajo, y ahora yo sé por la Escritura que puedo entrar a ese lugar santísimo. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo confianza en esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, ahora nosotros tenemos entrada, podemos entrar confiadamente, porque Jesús ha hecho la obra. O sea, yo puedo, miren, ahora mismo, hoy iniciamos con una oración al principio. Esa oración no tendría ningún sentido si Cristo no hubiera dicho consumado es. Porque no tendríamos razón para orar a un Dios santo, porque todavía tenemos un problema. Miren, y aquí hay que aclarar algo, porque muchas veces vemos que el pecado es que nos impide. Sí, pero estamos hablando de una deuda, de un cargo o de un peso que nosotros ya no llevamos. Sí, estamos pecando, sí, todavía llevamos pecado, pero ese pecado no me impide entrar al lugar santísimo. Era mi deuda la que no me permitía entrar a ese lugar. Esa es acta de decretos, ¿sí? Y esa fue clavada en la cruz. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo entrar confiadamente. Aun cuando he pecado, puedo confiar, entrar confiadamente sabiendo que el Señor me va a perdonar de mis pecados, ¿sí? Cosa que antes no se podía. Entonces, una demostración de que esto fue consumado por Jesús en la cruz fue ese velo que se rasgó y me permite ahora entrar, tener acceso en cosas tan simples como la oración. Y a lo mejor dice, pues ¿qué? ¿A poco no puedo orar aunque Dios no me permite? Sí, pero solo piensa por un momento, si Dios en realidad no escuchara mi oración nunca, ¿qué sería de mí? Que ni siquiera estoy hablando de que sea yo un orador o alguien que ora constantemente todos los días, pero tú sabes que cuando ha pasado una situación difícil en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Rogar a Dios. Y si en ese momento supieras que ese Dios no te va a oír, pero dice la Escritura que Él nos ha dado la posibilidad de entrar confiadamente, es decir, entra con confianza, tienes la confianza. ¿Y dónde viene esa confianza? En el autor y consumador de mi fe. ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque Él dijo, consumado es. Y entonces yo tengo esa seguridad, ¿no? La segunda cosa es que la prueba de que Él satisfizo todas las demandas divinas es que Él resucitó de los muertos. O sea, la resurrección y su ascensión es una demostración de que esto, como lo leíamos en 1 Corintios, si Él no resucitó, entonces tenemos un problema. Él no satisfizo la ley, Él murió en vano, y entonces es vana nuestra fe, y entonces seguimos en nuestros pecados. Otra vez esa acta de decretos ahí está todavía atravesada entre nosotros, y no podemos ni siquiera orar al Padre por nada de lo que Él hizo. Entonces vemos que esto es real debido a que Jesús resucitó. Tercero, Cristo fue aceptado a la diestra del Padre, ¿sí? Es una evidencia de que esto fue consumado, porque si esto no lo hubiera logrado, entonces Él tampoco hubiera ocupado ese lugar a la diestra del Padre, ¿sí? Y esto nos convenía porque Él nuestro abogado, se convierte en alguien que está abogando por nosotros ahí ¿no? Entonces, y cuarto, pues el Espíritu Santo fue enviado después de Él. Esto es muy importante, ¿no? El Espíritu Santo fue algo que Jesús prometió que enviaría. Por eso Él decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿sí? Cuando Él está diciendo de que yo me vaya, no está simplemente diciendo que ahí nos vemos. Él está diciendo que yo me vaya a la cruz, y después de esto, después de hacer esto, de consumar esto en la cruz, yo resucite al tercer día y vaya al cielo y esté a la diestra del Padre, ¿sí? Y les conviene porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo, el cual les va a convencer de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo será su consolador. Él tomará parte de mí, Él les hablará de mí. Cuando tengan que estar delante de los principales hombres, de los gobernantes, no tendrán que pensar qué decir, sino que el Espíritu Santo les dirá qué palabras hablar, ¿sí? El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que Él es nuestro Padre. ¿Se dan cuenta de la importancia de? Porque sin el Espíritu Santo, si no viniera el Espíritu Santo, significa que Jesús no hizo nada. Pero como Él lo consumó allí en la cruz,
Y la evidencia de que fue consumado es que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque estamos aquí. Quizás el ejemplo más claro sería Daniel. Daniel no tendría que estar haciendo nada aquí. Pero el Espíritu Santo es el que le dijo, tú tienes que conocerme de la palabra. Tú tienes que reunirte en estos grupos. Podrías estar haciendo otra cosa, lo que mucha gente está haciendo ahora. Mucha gente está quizás echándose una cerveza, quizás está viendo la tele, quizás está pensando en muchas cosas, está viendo pornografía o está delinquiendo ahora mismo. Pero si el Espíritu no estuviera ahora en medio de nosotros, no habría gente ahorita aquí. Sí, sí, claro, todos estamos en la misma. Lo estoy diciendo es que vean que Él es, digamos, de entre todos nosotros el más nuevo, ¿no? ¿Sí? Y que hay un claro, si el Espíritu no estuviera allí para convencerle, Él no estuviera aquí. Lo mismo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Ese es un ejemplo, una evidencia de que en la cruz fue consumado por Cristo. Porque si no, el Espíritu no hubiera venido. Y ese Espíritu no nos estaría convenciendo que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, habiendo recibido de nuevo a su Hijo en el cielo, Dios envió el Espíritu a nosotros. Y entonces sabemos que esa obra en la cruz fue consumada. Ahora, yo creo que al final la razón por la que Jesús dice esas palabras es porque quiere darnos un regalo. O sea, no sé si han visto alguna vez esas series donde viene alguien y te regala, que dice, te voy a regalar un coche, ¿no? ¿Y qué te da? Una llave, ¿no? Y te dice, este es el símbolo de que esto es verdad. Y te da una llave. O cuando dice, te voy a dar una escritura de una casa, ¿no? Y que haces, abre la casa y ¿qué te regala? La llave, ¿no? Como siendo un símbolo de que esto es verdad. Yo creo que al final Jesús quiso decirlo allí, no después de su resurrección, no antes de subir al cielo. Lo quiso decir en la cruz para que supieran que allí se pagó todo. O sea, Él quería darnos como regalo esa palabra, esa frase que la conocemos, consumado es, para que nos acordemos que ya todo está pagado. ¿Sí? Que no sé si les ha tocado que los visiten los aboneros o los de Electra o algo así y saber que te siguen cobrando algo que tú se supone ya pagaste, ¿no? O no sé si les ha tocado que están con una deuda que tú no tienes, que no llevaste a cabo. Pero saber que está saldada y que haya algo que manifieste, que sea un símbolo de esa verdad, son estas palabras. Jesús quiso dejarnos como un regalo a todos nosotros, consumado es, para que nos acordemos que no hay nada más que añadir, ni nada más que quitar a la obra, porque la obra de Jesús fue perfecta. ¿Sí? Yo creo que con eso nos dejó, hablando de llaves, nos dejó la llave para entrar al cielo. Exacto, exacto. Y no solamente eso, sino que nos dejó el ministerio de la reconciliación, porque lo que estaba haciendo Cristo en la cruz era reconciliándonos con el Padre, ¿sí? Y nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, esa misma llave, que la razón por la cual nosotros vamos y predicamos y le decimos a otras personas, tú puedes ir a la eternidad con Dios, es porque hay una confianza. Dios nos dejó un testimonio y dijo, consumado es. Yo tengo la seguridad de que lo que Jesús hizo es suficiente para que tú seas salvo. ¿Sí? Entonces, creo yo que lo que Jesús hizo al decir estas palabras en la cruz, no solamente, porque al final era tan simple, Él moría y ya, ¿a quién iba a satisfacer? A Dios, al Padre. Pero finalmente creo que esas palabras quiso pronunciarlos para nosotros, como un regalo diciendo, ya todo fue pagado, ya todo está hecho. Ya no te preocupes. O no sé si les ha tocado cuando van a comer en bola a alguien y alguien les dice, yo ya pagué. No sé si alguna vez les ha tocado. Y digo, es diametralmente opuesto, pero la realidad es que tú ya no te tienes que preocupar por ni la propina. Tú ya te puedes salir confiadamente porque ya está pagado. Tú vas a saber que a nadie te va a ir a corretear a la entrada porque el que te lo dijo es alguien confiable. ¿Sí? Entonces, si tú te has tocado con alguien que es súper bromista y te dice ese tipo de cosas, yo sé que no es así. Pero la persona que lo dijo no es otra persona más que Dios mismo diciendo, ya todo fue pagado. No hay nada más que puedas hacer. Entonces, recuerden, en lugar de ser un grito de angustia, Jesús pronunció un grito de victoria,
una victoria que finalmente ganó para nosotros y Él quería que lo supiéramos. Fue una victoria y esa victoria es para nosotros. Consumado fue. Entonces, cada vez que haya en nosotros un pensamiento de que si realmente soy creyente, si en realidad voy a estar yo en la eternidad con Dios, acuérdense de eso. Consumado es. Ahora, esto no es un llamado para decir, bueno, como ya fue pagado, ya yo hago no, porque esa consumación, ese trabajo perfecto que Jesús hizo, se refleja en un agradecimiento, en una gratitud de nuestro corazón, no en un libertinaje, como Pablo decía. No es que como haya gracia, entonces para que abunde la gracia hay que pecar más. No, de ninguna manera, ¿no? Hay que ser de un corazón agradecido, es decir, el corazón agradecido de alguien que sabe que le fue pagada su deuda, es como lo veíamos en la parábola, ¿no? Un hombre que perdona, una persona que sabe transmitir esa gracia que hemos recibido, de gracia también damos. Entonces, esa es la sexta palabra, que es una palabra de victoria que Jesús ganó para nosotros. Entonces, cada vez que tengamos dudas, podemos recordar esa palabra, porque en realidad es una sola palabra en el griego. Consumado es. ¿Amén?